Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días, Señor les bendiga, o buenos días todavía. Damos las gracias a Dios por la oportunidad que me da hoy en esta hermosa mañana de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. A quien no tengo el placer de conocer, mi nombre es el hermano Jorge García. Soy de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Les invito por favor a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 11. A mí me gusta usar muchos pasajes conocidos de la Escritura porque así la congregación la capta más fácil. He tenido la oportunidad de predicar 3 veces aquí en la iglesia. La primera vez que tuve la bendición les hablé del hijo pródigo, un pasaje muy conocido. La segunda vez les hablé de la viuda de Naín. Y la tercera vez, que era para el Día de los Padres, hablamos de Abraham e Isaac. Bueno, pasajes muy conocidos. Hoy vamos a usar un pasaje también muy conocido, el de Betsabé. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a toda Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Vamos a dejarlo y vamos a usar todo el pasaje hasta el capítulo que viene. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, verso 4, que lo que anteriormente fue escrito fue para nuestra enseñanza. Dios no dejó plasmado esto aquí para avergonzar a David. Dios dejó plasmado esta historia aquí para que nosotros sepamos que el pecado tiene consecuencias. Pero también para que sepamos lo misericordioso que es Dios. Así que bajo ninguna circunstancia piense que Dios escribió esto aquí para que todos supiéramos lo sinvergüenza que era el rey David, las cositas que él hacía. No, para nada. La historia se inicia en el capítulo 10. En el anterior dice: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado a consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y les despidió. Cuando David probablemente estaba siendo perseguido por Saúl, cuando todavía no había llegado David al trono, David usualmente se escondía fuera de las fronteras de Israel,
Y aunque la Biblia no nos describe la manera como el rey de Amón lo había ayudado, al parecer David en esas correrías cuando andaba huyendo de Saúl, este rey le había dado la mano a David. David se enteró de la muerte de ese rey y quiso darle consolación y el pésame al hijo que había quedado en el trono. Qué buen ejemplo nos da David, porque ciertamente él aquí nos dio un mal ejemplo, pero también hay que ver los buenos ejemplos que la gente nos da. Y David nos da un excelente ejemplo de que uno no debe olvidar la ayuda que nos han brindado en el pasado, hermanos. Que uno debe ser agradecido. Más nosotros, que la gran mayoría hemos nacido fuera de los Estados Unidos, al igual que la gran mayoría de ustedes, yo soy inmigrante. Yo inmigré en el año 91 y llegué un 9 de septiembre de 1991 a Queens, New York, donde viví 18 años. Hermanos, yo tuve mucha gente que me ayudó, gente que ni siquiera me conocía. Literalmente llegué con una mano adelante y una mano atrás, me daban abrigo, me dieron comida, me daban para el transporte mientras yo conseguía trabajo, me fueron a buscar al aeropuerto. Hermano, uno tiene que hacer memoria de esas cosas, porque uno debe ser agradecido. ¿Cuántas personas nos han dado la mano en el transcurso de nuestra vida, que de repente ya ni les llamamos para decirle feliz Navidad? Es que, hermano Jorge, no tengo dinero. Llámalo. Pregunta cómo está. Interésate por tu bienestar. Él tuvo tiempo para ti, ¿verdad? Y para mí. Saquemos tiempo para ellos. Seamos agradecidos. David demostró su agradecimiento aquí. Pero el hijo de este rey, al escuchar malos consejos, lo malinterpretó. Y al enviar a estos mensajeros, lo que hizo fue que los mensajeros que el rey David mandó, mire la grosería que le hizo y la ofensa que le hizo. Les cortó la barba. Para un judío, hermanos, de esa época, cortarle la barba era una ofensa muy grande. Y mire lo que dice, le raparon hasta exponerle sus partes traseras. Estos hombres estaban extremadamente avergonzados. Era una ofensa muy grande. Entonces, debido a eso, fue que este muchacho, al darse cuenta del lío en que se había metido con un rey ducho en guerra y tan fuerte como David, empezó a contratar mercenarios de las naciones de alrededor para poder defenderse de un ataque que muy probablemente él sabía que David le iba a hacer por esa ofensa. Ahí empieza la historia de esta guerra, de por qué este muchacho se metió en lío y por qué este joven se metió en problemas. Por escuchar malos consejos. Hermano mío, uno tiene que prestar atención a quien le presta el oído. Usted no puede ir y prestar su oído a pedir un consejo de cualquier persona, mi hermano. Si usted tiene problemas con sus hijos, problemas con su esposa, usted no va a ir a un hombre borrachón y sinvergüenza en el trabajo a pedirle consejo. ¿Verdad que no? Y a veces lo hacemos. Entonces uno tiene que saber a quién le presta el oído, porque un consejo puede dar vida o puede matar. Y este muchacho le dieron un consejo muy malo y miren el lío en que se metió. Yo le hablo específicamente a los muchachos jovencitos que están aquí, adolescentes. No hay nadie que te ame más que tu papá y tu mamá. No pienses que el amiguito ese y ese profesor que dice, no, tómate esta tabletita y acuéstate con la muchacha tranquilo, tú estás explorando tu sexualidad. ¿Cuál es el problema? El señor Sigmund Freud dice que tienes que explorar. ¿Cuál es el problema? Lo que no te dice ese profesor, que si te quedas embarazada, mi hijita linda, el profesor no va a gastar ni un centavo para mantener a ese muchacho. Eso sí no te lo dice la belleza esa. Es tu papá y tu mamá que tienen que enfrentar la situación.
Por eso es que es mejor obedecer a papá y mamá, para que tengas larga vida sobre esta tierra y te vaya bien. Así que no pienses que esos consejeros son buenos. Tus padres son los mejores consejeros que hay. Así que este muchacho se metió en tremendo lío por escuchar malos consejos. Así que tengamos cuidado a quién le prestamos el oído, hermano, porque podemos terminar en el hueco. Dice la palabra del Señor que se empezó esta guerra. David mandó a su general Joab, y en la primera etapa de esta guerra David participó. Usted lo puede ver en el 10, 17 y 18. David se envolvió en la guerra. Pero pasó el periodo en que venía el invierno, y entonces donde empieza el capítulo que leímos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel. Entró invierno, y era la costumbre de los tiempos que cuando entraba invierno toda operación bélica y de guerra se paraba. En esa época las naciones utilizaban ese periodo en que el invierno llegaba para buscar más dinero, para buscar más hombres, para recuperar a los heridos, etcétera, etcétera, planear sus combates. En ese periodo de receso, de ese lapso, llegó la primavera. Y David, en esta ocasión, no siguió peleando como en la primera etapa de la guerra, sino que dice la Biblia, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Dice la Biblia, pero David se quedó en Jerusalén. Pero es una preposición que por lo general compara dos ideas que por lo general son contrarias. Por ejemplo, usted ve en el capítulo 34 de los Salmos, verso 19, que dice, muchas son las aflicciones del justo, esa es una, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces vemos la comparación del contraste. El pero es usado para eso. Este pero fue colocado allí por parte del Espíritu de Dios para reprochar la actitud del rey David. El rey David debió haber ido como en la primera etapa de la guerra, mas sin embargo decidió quedarse. Y por algo el Espíritu de Dios colocó ese pero allí, porque el Señor sabe todas las cosas. Amén. En el verso 2 nos dice la Biblia, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer muy hermosa. David se había quedado y estaba todo el día acostado en la cama. Todo el día, rascándose la barriga boca arriba. Todo el día estaba David acostadito. Me imagino que tenía su arpa en la cama cantando, el Señor es mi pastor. ¿Usted qué piensa? Que David estaba cantando, el Señor es mi pastor. No. No. David había desnudado a todas las mujeres habidas y por haber en esa cama, en su mente. ¿Sabe lo importante de la Escritura? ¿Por qué la Biblia es tan diferente a los otros, al Código de Hammurabi, a todos los poemas hindúes del Ramayana y todo eso? ¿Sabe por qué? Porque todas las leyes del mundo durante la historia, y las modernas y las actuales, lidian con el problema externo. Un juez nunca ejecuta a nadie por algo que piensa. La única ley que ejecuta al hombre por lo que piensa es la ley divina. No codiciarás, es algo interno, todavía no se ha ejecutado. Porque Dios es el único que pesa y conoce los pensamientos nuestros. Así que Davidcito no estaba cantando, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El doctor David Jeremiah
durante una predicación hace unos años atrás. Estaba hablando del tema de la limpieza mental y del estado mental de la humanidad hoy. Y él cita la siguiente estadística. En el 2015, la página de pornografía más grande del mundo, una sola, dio la estadística en el 2016 de cuánto los hombres y las mujeres habían visto pornografía durante el 2015. Voy a tratar de leerles el número. 4 billones 392.486.580 horas, dividido entre 8.760 horas que tiene un año. Los hombres y las mujeres de este planeta durante el 2015 vieron 500.000 años en un solo año de pornografía. 500.000 años en un año de pornografía. La importancia de tener una mente limpia y sana. Por eso nos dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 8. Hermano, me va a venir con el cuento que Dios dice lo que uno tiene que pensar. ¡Sí! Filipenses capítulo 4, verso 8. En todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que sea de buen nombre, en todo lo honrado, en todo lo que sea digno de hablar, en esto pensad. En esto pensad. ¿Y quién es más honrado que Cristo? ¿Y quién es más puro que Cristo? ¿Y quién es más digno que Cristo? El apóstol Pablo nos está diciendo en Filipenses capítulo 4, verso 8, pensemos en Jesús. Eso es lo que Él nos está mandando. Todos nosotros lidiamos con problemas y la tentación a todos nos llega, pero tenemos que cooperar con el Espíritu de Dios en el proceso de nuestra santificación y en el proceso de nuestra regeneración. No hay nadie aquí, hermanos míos, de nosotros, que no luche con la carne, que no luche con los malos pensamientos. No hay nadie que no lo hagamos. Yo estoy en la misma que usted, pero tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Y definitivamente viendo lo que no conviene en internet, en cable o televisión, no va a ayudar para nada. David pecó porque la Biblia dice en Santiago, en el capítulo 1, versos 13 y 14, que uno peca seducido por su propia concupiscencia. O sea que a Davidcito no lo cogió el diablo, the devil made me do it. Lo cogió con el trinche de Aquaman para darle. Yo sé que Aquaman ahora está de moda, yo sé que los muchachos me la pillan enseguida. Y lo cogió con el trinche y dale, Davidcito. No. Davidcito no le hizo caso a Santiago capítulo 1, verso 13 al 14. No diga que nadie es tentado de parte del Señor, porque Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado por el mal, sino que uno mismo, o sea, que no le eche la culpa a su esposa, ni al maestro, ni al pastor, ni a mamá, ni a papá, ni a la suegra que siempre le echamos la culpa. Al suegro también. Al suegro. Yo tengo la mejor suegra, vive en Colombia y yo vivo acá. Mi esposa me perdona eso. Y ojalá que mi suegra no esté viendo esto. Así que David fue seducido por su propia concupiscencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos
Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que discierne ¿qué? Los pensamientos. Cuando David ve a la doña y le encantó lo que vio, muy hermosa dice la Biblia. Es interesante que nosotros los hombres y las mujeres siempre caemos, como dice el puertorriqueño en New York, en el mismo gancho. Como diría un boricua en Spanglish, nos juquea. Siempre con lo mismo. ¿Con cuál? Lo de Génesis. En Juan, capítulo 2, verso 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es el mismo gancho de Satanás, siempre. Y el hombre durante toda la historia, en lo mismo siempre cae enganchado. Los deseos de la carne, David la vio y le fascinó. La vio, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Soy el rey, puedo hacer lo que me da la gana. Tengo el poder para hacerlo. Así que él la mandó a preguntar quién era. Y mire lo que dice el capítulo, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián. Pero mire que ahí no se quedó la cosa. ¿Qué más le dijeron? Mujer de Urías, Eteo. Que Dios bendiga a aquellas personas que son instrumentos de Dios para advertirnos de nuestros pecados antes de cometerlos. Y si en algo yo hoy estoy siendo un instrumento de Dios para prevenirte antes de que lo cometas, bendito sea el nombre de Jesús. Este siervo no solamente le dijo de quién era hija, sino que le dijo, mujer de Urías, le agregó, porque Dios le mostró a este siervo lo que David tenía en su mente y en su corazón. Porque Dios sabe lo que nosotros pensamos, sabe las intenciones de nuestro corazón, y Él nos ama y no quiere que nos metamos en problemas. Y cuando Dios nos ve así, nos analiza nuestra mente y nuestro corazón, Dios pone en acción la operación alcance. ¿Y qué es la operación alcance, hermano Jorge? Él dijo, mujer de Urías, le dijo, mi rey. En otra versión moderna diría, casada, esposa de Urías. Por aquí en esta versión dice mujer. Le dijeron, rey, esta mujer es casada. El siervo como que le dijo, hey, ¿tú qué estás pensando hacer? Reacciona, reacciona. David no entendió que Dios le estaba hablando a través de ese siervo. Porque el Señor puso la operación alcance en activación. ¿Y por qué alcance, hermano Jorge? ¿Por qué? Porque cuando hay un hueco y alguien te agarra, antes de que te caigas, te alcanzó antes de que te fueras al hueco. Dios puso en acción la operación alcance. Trató de agarrarlo para que no cayera. Al decirle, esta mujer es casada, David, ¿tú qué piensas hacer? Pero David no prestó atención. Sus oídos estaban tan cerrados por sus deseos y pasiones que no pudo entender la palabra de Dios. Dios lo trató de agarrar para que no cayera, mas sin embargo, él no prestó atención. Y él siguió. La llamó, se acostó con ella y la mujer le manda la noticia: estoy embarazada. Yo me imagino que David buscó una jalea de Advil para tomársela por el dolorcito de cabeza cuando le dijeron eso. ¿Qué diferencia es que tu esposa te diga, muchacho que me estás escuchando, que está embarazada, a que tu amiguita de la escuela te llame
y te mande un texto diciéndote estoy embarazada. Eso es una enorme diferencia. ¿Y quién me podrá ayudar? El Chapulín Colorado no, porque se murió. Qué bueno es hacer las cosas en su momento y en su tiempo como Dios manda, para evitarnos lágrimas, torturas. ¿Sabe que yo le hablo a mi hija y mi esposa, le hablamos con mucho respeto de estos temas a Sharon, porque ella es una señorita que va camino a los 16 años del año entrante? Y yo le digo, mija, Dios fue el creador del sexo, pero así como lo creó, Él creó normas. Dios no va a ser como un padre malvado que coge a un niño de 5 años y le regala un balón y le dice, ¡no lo patees! El papá le dice, mijo, aquí está, no lo patees dentro de la sala porque puedes romper el televisor, puedes romper las cenizas de mi suegra que están ahí en el jarrón. No lo patees dentro. Le pone normas. Así es Dios con el sexo. Él fue el que creó el balón, pero colocó normas en su palabra. Y cuando uno las sigue, ¿quién es el principal bendecido? Dios. Nosotros somos los principales bendecidos. Así que al hombre le llega la noticia, estoy embarazada. Oiga, y cuando uno anda mal con Dios, no se atreve a mirar hacia el cielo. No quiere venir a la iglesia. Ve a un hermano y parece que el hermano oliera mal porque le saca el cuerpo y se cambia de sidewalk. Uno no quiere saber nada cuando uno anda mal con Dios. Y resulta y pasa que todo el mundo en la iglesia es malo. Y lo bueno es el que anda mal con Dios. David estaba tan mal con Dios y ahora ¿cómo hago? Cuando uno anda mal con el Señor, la visión espiritual está totalmente cortada. Entonces, cuando uno anda bien con Dios, uno se acerca al Señor, pide orientación y usa armas espirituales para enfrentar la vida. Pero cuando uno anda mal con Dios y la comunión con Dios está cortada, empieza a usar armas carnales para enfrentar los problemas. Y cuando uno empieza a usar armas carnales en los líos en que se metió por causa del pecado que uno hizo, ¿sabe qué es lo que pasa? Los empeora. Los acrecienta. No sé qué tipo de problema tenga usted, hermano. Sea que usted se metió, o se lo buscó, o alguien lo metió. Pero lo peor que uno puede hacer para solucionar un problema que uno está enfrentando es pecar. Es lo peor que uno puede hacer. Eso lo va a empeorar, eso no va a mejorar las cosas y te va a traer más consecuencias y más dolor. David, como todos saben, mandó a traer al hombre de la guerra, tratando de que él se acostara con la esposa, para así cubrir la cosa y que todo estuviera bien, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero resulta y pasa de que Urías era un hombre tan recto, un hombre de carácter. Ojalá nosotros fuéramos así, los hombres que estamos aquí, un hombre de carácter, un hombre leal. Yo me imagino que cada vez que David tenía una conversación con Urías, y Urías le contestaba lo que le contestaba, era una puñalada en su corazón. Pero David estaba tan cegado que no se daba cuenta. David lo mandó a matar. Por eso es que en literatura no hay quien le gane a la palabra de Dios. Un mensajero que lleva su mismo mensaje de sentencia de muerte. Y era tan íntegro ese hombre que no abrió el mensaje. Lo mataron y David dijo, me salí con la mía. No, yes. Porque hay un pequeño detallito. 11:27. Y pasado el luto envió David y la trajo
a su casa. Ya había muerto Urías, todo. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Más que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mis hermanos, nada se escapa a la vista de Dios. Nada. Nada en lo absoluto. Usted y yo, la gran mayoría, venimos de la religión católica, en la cual nos enseñaron a adorar ídolos. Pero resulta y pasa que ahora estamos en la fe cristiana, donde nuestro Dios no es un ídolo. Nuestro Dios es espíritu. Y tiene poder. Y el Señor Jesucristo resucitó porque es Dios encarnado. Y resucitó y está vivo. Y Él ve, Él escucha, Él está pendiente de nosotros. Nuestro Dios está vivo. Y vive pendiente de nosotros, mis hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Y también tiene cuidado de lo que hablamos y decimos y hacemos. David pensó que todo estaba bien. ¿Y por qué todo estaba bien? Pasaron 9 meses casi para un año. La mujer estaba embarazada. Él estaba en el trono. Y lo más interesante de todo es esto. En ese periodo de 9 meses, David, el templo no se había sido construido, acuérdense, estaba el tabernáculo. David iba donde los sacerdotes y llevaba sus toritos. Como tenía billete, él no llevaba 2 tortolitas, una palomita, no tenía plata. Llevaba 200 toros, 400, póngale usted 1000, para honrar a Jehová. Y todo bien. Y Dios nada más viéndolo, Dios callado. Y Dios de allá arriba, ay, qué lindo. Dios viéndolo. Y iba siempre y hacía sus fiestas y llevaba sus toritos y la mujer de él embarazada al lado. Imagínense la escena. Betsabé con él y él enfrente llevando los toros para adorar a Dios. Y Dios viéndolo. Cuando Dios guarda silencio, no es porque no sepa lo que tú y yo hemos hecho. Dios nos está dando tiempo para que a las buenas nos arrepintamos. A las buenas, Dios quiere que a las buenas nosotros nos arrepintamos. David ofreciendo todo y Dios viéndolo. Hoy hay personas que enseñan que lo más importante es la ofrenda que tú puedas dar. Eso es mentira de Satanás. ¿Con qué vamos a impresionar al Creador? ¿Con dinero? ¿Estamos locos nosotros o qué es la cosa? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo somos propiedad de Dios. ¿Con qué lo vamos a impresionar a él? En Génesis, cuando se presenta la primera ofrenda, uno siempre debe de prestarle atención al orden que hay en la escritura. Dice la Biblia, y se presentó Abel y su ofrenda, y se presentó Caín con su ofrenda, y dice la Biblia, y vio Jehová a Abel y a su ofrenda, y vio Jehová a Caín y a su ofrenda. Primero es mencionado el ofrendador y después la ofrenda. Dios mira el corazón del ofrendador antes que la ofrenda. Y David pensó que todo estaba bien. No prestó atención en la operación alcance. Pero como Dios lo ama a uno, no lo quiere dejar como está. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso en acción la operación rescate. ¿Y cómo, hermano Jorge? Claro, Dios vio que le dio casi un año, 9 meses, 10 meses en el periodo de embarazo. Vio que no reaccionaba. Yo digo, no, este hombre no va a reaccionar. Está tan cegado que no va a reaccionar. Le mandó a Natán. Usted ve hoy que la gente corre hoy ante los profetas para que le hablen.
En los tiempos bíblicos, cuando alguien veía a un profeta, salía corriendo, no hacía él. Fuera de él, se alejaba de él. Porque sabía lo que venía. Le tenían pavor. A veces Dios le decía a los profetas, que no tienen ni nombre, dice: entras al palacio, das el mensaje y sal corriendo porque te van a matar. Sales de ahí porque te van a matar. Y Dios mandó a Natán. Y Natán le cuenta una historia, ustedes la saben. Había un hombre, millonario el tipo. Tenía muchas ovejas, muchos corderos y carneros. Vino un visitante, en el capítulo 2 está eso. Pero él no quiso tomar de las suyas, sino que tomó de uno que nada más tenía una sola, que era su consentida. Y se la dio. ¿Tú qué opinas? Oiga, qué rápido somos para juzgar al prójimo, ¿eh? Oh, man. Los hijos de mis hermanos son los que pegan chicle debajo de la silla. Pero no veo que mi hija está guindada del abanico, del fan. Qué fácil es ver los pecados de los demás y los errores de los demás. Qué difícil es ver los de uno, mis hermanos. Eso es bien difícil. Así que él enseguida dijo: ese tipo es digno de muerte. Ay, Dios mío. Y la que le suelta el profeta: bueno, ese tipo eres tú. David se quedó absorto. La diferencia entre Saúl y David es que cuando David era confrontado con la escritura, no buscaba excusas. Él reaccionó. Porque la palabra de Dios es la que transmite vida. Amén. Él estaba muerto en sus sentidos espirituales, pero la espada de doble filo lo penetró y reaccionó. Aleluya. Hermanos míos, que pequemos, Dios no anda buscando Tylenol ni aspirina allá en el trono porque tú y yo pecamos. Dios sabe que tú y yo somos pecadores. Lo que Dios desea y anhela es que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, reaccionemos, pidamos perdón, nos arrepintamos y nos alejamos, porque abogado tenemos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios sabe que tú y yo somos pecadores. Dios lo que desea es que nos arrepintamos. David reaccionó. Y el profeta le dice: te has arrepentido, yo lo sé, pero el niño va a morir. ¿Qué diferencia hay entre escuchar la voz de Dios en la operación Alcance con escuchar la voz de Dios en la operación Rescate? Que en la primera no hay consecuencias porque no hemos cometido el pecado. Dios perdona, Dios es misericordioso. Hermanos, Dios perdonó a David. Lo perdonó porque Dios, cuando perdona, perdona de corazón. Amén. Dios lo perdonó, pero le dejó consecuencias. Nuestros pecados, hermanos míos, generan consecuencias. Imagínese esta escena. David entra a reclamarle a su hijo por haber violado a su media hermana. Y David irrumpe en el cuarto del muchacho y le reclama: ¡Ey! ¿Tú qué estabas pensando cuando violaste a tu hermana? Se le para el muchacho, que de pronto era más grande que él. Sí, porque los hijos crecen. De pronto tu hijito ahora tiene la piernecita bien delgadita, pero cuando tenga 17, 18, la pierna de él es un brazo tuyo. Un brazo, el brazo tuyo es la pierna, la pierna tuya es el brazo de él. Porque los muchachos crecen.
Y se levantó el muchacho que de pronto era más grande que David. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo se te ocurre haber violado a tu hermana? Ah, ¿me vas a venir a mí tú a reclamar? ¿Tú crees que aquí todo el mundo no sabe lo que tuviste con Betsabé y que mandaste a matar al marido? ¿Cómo? Imagínese esa escena. De pronto no pasó, de pronto pasó. La Biblia no nos los dice. Pero cuando uno peca, y si uno está en un lugar de autoridad como era David, como rey y como padre, el pecado domina la autoridad de uno. ¿Y de qué manera? Mire todas las consecuencias que trajo el pecado de David como rey a la nación. Iba a haber guerra, ¿y quién iba a padecer la guerra? La población, los soldados que iban a morir, porque tuvo consecuencias su pecado como rey. Y tuvo consecuencias su pecado como padre. Dios nos perdona, pero antes de pecar y de ceder al pecado, debemos de pensar no solamente que vamos a ofender a Dios, sino también, mano, si yo me meto aquí, me voy a meter en líos con mi esposa, voy a meter en líos con la iglesia, yo como que mejor me voy de aquí. En la operación Alcance. Porque si esperamos la operación Rescate va a haber unas consecuencias y lo primero que vamos a llorar somos nosotros. Bien. Pero hermanos, si Dios perdona, sí, pero las consecuencias quedan. Dios perdonó al rey David. Mire cómo lo perdonó de tal manera. Mire el 12:26. David fue perdonado. Y cuando uno aprende la lección, ¿uno qué hace? Cuando uno aprende la lección, uno se pone a hacer lo que debe de hacer. ¿Por qué David pecó? David pecó porque no estuvo en el lugar que Dios lo quería. Él no debía estar en Jerusalén. Él debía estar en el frente dirigiendo al ejército. ¿Por qué David pecó? Porque no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, que era dirigir al ejército durante la guerra. ¿Por qué David pecó? Porque no hizo las cosas en el tiempo en que Dios quería que las hiciera. Era tiempo de guerra, no tiempo de paz. Usted ve hoy ese cuentecito de que vístete de lino fino, que vístete de rey. Eso es puro cuento. No le permita a nadie quitarle la armadura del espíritu, porque estamos en guerra, no estamos en fiesta. Pronto vendrá la fiesta y el Señor nos quitará la armadura, nos dará nuestra corona y nos vestirá de lino fino y estaremos entonces en fiesta. Pero ahora estamos en guerra. No se deje quitar de nadie su armadura, porque es mujer muerta o hombre muerto. Así que el rey David por eso fue que pecó. No estuvo en el lugar en que Dios quería que estuviera. No estuvo haciendo en el tiempo que Dios quería que hiciera las cosas. Y no estuvo haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Por eso fue que él pecó. Si tú y yo estamos en el lugar que no debemos de estar, vamos a caer. Si tú y yo estamos haciendo con el tiempo lo que no debemos de hacer, vamos a caer. Y si no estamos haciendo la tarea que Dios nos mandó, vamos a caer. Tú y yo en el trabajo no tenemos que andar. Si tú sabes que una compañera de trabajo te echó el ojo, mi hermano, ¿tú qué haces gastando tiempo solo con ella? Ah, es que yo soy Superman. Por ahí está la kriptonita. Hermano Jorge, siendo una mujer, yo soy la Mujer Maravilla. Por ahí anda el hombre invisible. No nos creamos que somos fuertes, hermanos. Refugiémonos en el Señor. No buscamos lo que no se nos haya perdido. Así que por eso fue que él pecó. ¿Qué no hizo David? Vamos a leerlo. Y con esto terminamos. ¿Qué no hizo David? Hay algo que David debió hacer.
y que usted y yo debemos de hacer. Deuteronomio, capítulo 17. Verso 17, 18 y 19. Esto fue lo que David debería estar haciendo todos los días de su vida. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Estas son las instrucciones que Dios dio a través de Moisés para un futuro rey. Es que Dios todo lo sabe por adelantado. Y habló antes. Todavía no había ni siquiera el primer rey sobre Israel y ya Dios había dado estas instrucciones. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Para qué? Y la tendrá consigo, será una copia privada para él. Y la leerá él todos los días de su vida. ¿Y para qué tenía que leerla y para qué tú y yo tenemos que leerla? ¿Usted quiere temerle a Dios? No es viendo enlace todos los días, hermano. ¿Usted quiere temerle a Dios? Mire lo que dice ahí. Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. No le busque otra. La única. Y mire lo que dice. Aprender. Hermano mío, porque uno tiene que aprenderle a temer a Dios. Nosotros no lo sabemos todo. Tenemos que aprender. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque he aprendido. O sea, quiere decir que él no sabía ciertas cosas y las fue aprendiendo. ¿Qué dice aquí? Y tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Por qué debemos leer la Escritura todos los días? Para aprender a temer a Jehová nuestro Dios. Porque de pronto uno ve, ¡wow, qué lindo! Cómo Dios sanó a Naamán. ¡Oh! Pero ojo, que le pegó la lepra a Giezi. ¡Ay, mamá! Entonces uno dice, oh, men, aquí la cosa es seria. Aquí la cosa es seria. Entonces ve uno como uno lee la Escritura y uno aprende a temerle a Dios. Y dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del entendimiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era el trabajo de David como rey? ¿No era estar por encima de sus hermanos y mandarlo? Claro, porque era el rey. Pero ahí dice elevar. Quiere decir que no usara mal su poder. Que no abusara del poder. Y David abusó de su poder cuando mandó a traer a Urías y lo mandó a matar. Por no haber leído la Escritura que le advertía, no te eleves por encima de tus hermanos. Por eso fue que David le pasó todo lo que le pasó. Porque tenemos la palabra de Dios. Hermano Jorge, ¿cómo es que Samuel capítulo 13 verso 14, yo un día le enseñé esto a ustedes, se lo voy a volver a decir. Imagínate esta escena. Yo le dije en esa ocasión a ustedes. Está Dios en su trono y manda a llamar a Samuel. Ya Samuel estaba muerto y está en la presencia de Dios. Y le dice, Samuel, le dice a Gabriel, tráeme a Samuel por favor. Y llamar. Gabriel va, busca a Samuel y lo trae. Y Samuel se presenta delante de Dios. Dice, Samuel, te tengo que pedir perdón. Samuel se quedó así. ¿Cómo? Dios se equivoca pidiendo perdón. Amén. Esto no es verdad, esto es un cuento para algo que yo le quiero enseñar. Esto es puro cuento, esto no es cierto. Sí, esto es puro cuento, de pronto alguien está dormido, de pronto se despierta y cree que es verdad. Y viene y le dice, te mandé a llamar Samuel. ¿Tú te acuerdas cuando allá en la tierra tú orabas y orabas y orabas y intercedías por Saúl? Sí, yo me acuerdo, Señor. Me regañaste. Me dijiste que ya no intercediera más por él. Y te acuerdas que cuando te regañé yo añadí otra cosa,
porque me he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Refiriéndose al rey. Te tengo que pedir perdón porque cuando yo te dije esa frase, yo no sabía que David se iba a acostar con Betsabé, chico, perdóname. Dios lo sabía. ¿Cómo, hermano? Claro, Dios lo sabe todo. Dios sabía cuando le dijo a Samuel: no intercedas más por Saúl, porque me he escogido a un hombre conforme a mi corazón, refiriéndose al rey David. Dios sabía lo que David iba a hacer. Él lo sabía, porque a Dios no se le escapa nada. Para Dios no existe el tiempo es una variable introducida porque fuimos creados, porque para Dios el tiempo no existe. Él sabía lo que David iba a hacer cuando le dijo a Samuel: me he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Hermanos, ahora entonces, ¿cómo es posible? Es por el vano concepto que tenemos nosotros de un hombre íntegro. Tenemos un concepto errado de lo que es una persona íntegra. David era un hombre íntegro, ¿sabe por qué? Porque cuando David era confrontado por el pecado que había cometido, por la palabra de Dios, no buscaba excusas, sino que se arrepentía, obedecía la palabra de Dios y se alejaba. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no buscaba excusas. Queremos ser tú y yo como David. No busquemos excusas. Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos de nuestros pecados. No que el vecino tiene la culpa. No como el cuento del niño que el papá le dijo: como te orines de nuevo la cama, ya vas a ver lo que te va a pasar. El muchacho se orinó la cama y al día siguiente el papá entró y él le brincó enseguida: papi, ¿tú te acuerdas que me dijiste que cuando no pudiera dormir contara ovejas? Sí. Bueno, una de ellas se orinó la cama anoche. No busquemos excusas. Hay una sola excusa: Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él está aquí para perdonarnos. Santo Rey. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué ven? Un punto. ¿Qué es más grande? ¿El punto negro o el fondo blanco? Pero sin embargo los seres humanos nos damos cuenta del punto negro. Pero Dios se da cuenta del fondo blanco primero. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado todos los días. El fondo blanco primero lo menciona, pero Dios tiene buena memoria. Salvo lo tocante a Urías Eteo, el punto negro. Pero seamos como Dios. Veamos el fondo blanco, mis hermanos. ¿Usted quiere tener relaciones estables con su esposa, con sus hijos, sus compañeros de trabajo? Vea el fondo blanco primero. Ahí va a estar el negro, pero vea el fondo blanco primero. Y va a vivir en paz. Porque siempre nosotros, como David en su primera reacción, buscamos la culpa en los demás. De pronto tú conoces a alguien que se fue de la iglesia. Me voy de esa iglesia porque hay una partida de hipócritas. Me voy. Bueno, si tú piensas así, te vas a tener que ir del trabajo porque hay una partida de hipócritas. Te vas a tener que ir de tu vecindario porque hay una partida de hipócritas. Y te vas a tener que ir de este mundo para el otro lado porque hay una partida de hipócritas. Dejemos de buscar excusas y busquemos a Cristo, que Él está dispuesto a perdonarnos. Démosle gracias a Dios, hermano. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si hay alguien aquí que hoy quiere entregarle su vida al Señor
y quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados, así como David al escuchar la palabra no buscó excusas, sino que se arrepintió, levante su mano y deme el gusto y el honor de orar por ti. Dios es real, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es una realidad única y es la única fuente de esperanza que tenemos. ¿Quién quiere levantar su mano?